Viene un evento a la tierra que dejará a todos con la boca abierta. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos con sus discípulos viendo hacia Jerusalén y le decían: «Mira qué edificios, qué piedras, qué arquitectura». Y Jesús les dijo: «De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Y Jesús, ahí sentado en el Monte de los Olivos, narró Mateo 24 y dijo todos los eventos que ocurrirán en el fin. Y dio una parábola muy interesante, que es la parábola de la higuera, que nos dice cómo ocurrirá esto. También les dijo una parábola: «Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». La higuera es Israel. La nación de Israel, después de Jesús, Tito, César Romano, como en el año 90 aproximadamente, destruyó Jerusalén y los judíos fueron dispersados a todas las naciones del mundo. Después de 2000 años, la higuera brotó, y también los otros árboles. ¿Quiénes son los otros árboles? Son las naciones que conformarán el imperio de la bestia anticristo, Europa. Y Jesús dijo que cuando veamos a la higuera reverdecer, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. La higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948. Y Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La nación de Israel, antes de ser nación, eran los millones de judíos que fueron masacrados y muertos en los guetos, en los pogroms, en los campos de concentración nazis. Y después de ser masacrados y perseguidos, lograron fundar por la gracia de Dios una nación que al día de hoy es primer potencia mundial. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión oficializó la formación del Estado de Israel. Dios lo permitió. Antes Inglaterra era la que controlaba la nación de Israel. Antes de Inglaterra estaba el Imperio Otomano Turco. Vemos cómo, por la gracia de Dios, los débiles judíos que escaparon de esa terrible Segunda Guerra Mundial fueron emigrando poco a poco a la nación de Israel, y esta se fue fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo hasta ser primer potencia mundial. Vimos cómo la higuera reverdeció, y no solo la higuera, también los otros árboles, los árboles de los que narra el profeta Daniel, las naciones de las cuales se forma el imperio del anticristo. Y Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Vamos a observar cómo en los Salmos se nos narra que una generación es de 70 a 80 años. Entonces Jesús dijo que la generación que vea a la higuera reverdecer, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El profeta Oseas nos dice algo muy impresionante. Nos dice el profeta Oseas: después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Ocurrieron 2000 años, como dijo el profeta Daniel, ocurrieron 2000 años y la higuera reverdeció. Después de esos 2000 años, como dijo el profeta Daniel, al tercer día nos levantará. Ya iniciamos oficialmente el tercer día después de 2000 años de la resurrección de Jesús. El tiempo de gracia se acaba. El profeta Zacarías enseña que el pacto de la gracia se va a romper. Aquí tengo un cayado que se llama gracia. Dice: lo quebraré y romperé mi pacto con todas las naciones. Eso dice el profeta Zacarías. Jesús dijo que no pasará esta generación, y de acuerdo a los Salmos, una generación dura 80 años. Si sumamos 1948 más 80 nos da 2028. Esa sería probablemente la fecha de la segunda venida de Jesús. Pero sabemos que la tribulación durará 7 años. Veamos exactamente qué dice la Biblia. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. De acuerdo a esta cita, me parece que es Salmo 90:10, una generación cuando muchos son 80 años. Jesús
En la palabra de Dios siempre se nos ha dicho una fecha aproximada, no exacta, de su primera venida y de su segunda venida. Esto en el profeta Daniel. El profeta Daniel se le dijo que iban a pasar como 460 años desde él hasta el Mesías príncipe. Y de acuerdo a Oseas, iban a pasar 2000 años desde la resurrección hasta el arrebatamiento de la iglesia. Si la generación de 80 años de la higuera termina en el 2028 y le restamos los 7 años de tribulación, 2021 es un año que pudiera ser el arrebatamiento de la iglesia. Harpazo, como está escrito, aquí nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Viene el arrebatamiento de la iglesia. La trompeta de arrebatamiento la toca Jesucristo. Las trompetas de Apocalipsis las tocan ángeles. La trompeta de arrebatamiento es una trompeta de gozo, de fiesta. La trompeta de la tribulación son trompetas de juicio y castigo. Prepárate porque volamos. Escudriña la parábola de la higuera. No pasará esta generación, la que vea la higuera reverdecer. No morirá el último ancianito que vio a Israel ser nación el 14 de mayo de 1948, antes de que Jesús regrese. Prepárate, santifícate, obedece a Jesús. Somos la generación del arrebatamiento, alarma de arrebatamiento. De acuerdo a las matemáticas bíblicas, es sumamente probable que el 2021 sea el año del arrebatamiento de la iglesia. No estamos diciendo que será ese año, estamos diciendo que es sumamente probable de acuerdo a la parábola de la higuera del Señor Jesús. ¿Estás listo? Llénate del Espíritu Santo, ama a Jesús, obedécelo, háblale a todos de Jesús, arrepiéntete de tus pecados, busca su rostro, y después del arrebatamiento, el infierno en la tierra, la tribulación y la gran tribulación. El profeta Zacarías enseña que solamente 1/3 de la población mundial sobrevivirá. Hambre, pestes, guerras, el anticristo y su marca. Nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia y el número de su nombre, el 666. Y el que se la ponga, Dios lo va a arrojar al lago de fuego y azufre. No tendrá perdón de Dios. Y el que no se la ponga, lo van a torturar brutalmente y lo van a decapitar. Tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. Las mujeres van a cocinar a sus bebés y se los van a comer. Va a haber muerte, terremotos, guerras nucleares, hambre. La ira de Dios se derramará sobre la tierra con 28 juicios. Los jinetes, los sellos, las trompetas, las copas y los 7 truenos que emite el ángel con el librito. El infierno en la tierra. Así que no te quedes a la tribulación y a la gran tribulación. Sería mejor no haber nacido. Tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Todas las islas desaparecerán. Será tiempo espantoso. Esto del coronavirus es un aviso que la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre la tierra. Ya se va el vuelo, el arrebatamiento de la iglesia. Llénate del Espíritu Santo, vive en santidad y obedece a Jesús. No te quieres quedar a la tribulación. Predica a tu familia, pasa este video a tu familia, adviérteles qué va a pasar si no se bautizan en agua, si no se llenan del Espíritu Santo, si no obedecen a Jesús, si no se arrepienten, si no dejan la idolatría, si no se salen de la apostasía, si no se limpian y se consagran para Jesucristo. Avísale a tu familia, el infierno en la tierra que vendrá será terrible, espantoso, no hay palabras. No te quedes, obedece el Evangelio, escudriña el Evangelio, asegura tu lugar en el vuelo.